Bienvenidos todos una vez más a este estudio bíblico en casa. Estamos estudiando en el libro de Santiago, el capítulo 5. En esta hora vamos a continuar en el versículo 13 en adelante. Le invito a que abra su Biblia, ahí donde se encuentra en casa o donde quiera que usted está viendo este video, que abra su Biblia, nos acompañe en esta lectura y en este estudio del libro de Santiago, capítulo 5, y partiendo del versículo 13 hasta el final vamos a leer. La escritura nos dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es la palabra del Señor, y en esta porción final del capítulo 5 de Santiago nos encontramos estudiando o viendo en esta conclusión en general el estímulo que debemos tener apoyándonos unos a otros. Debe haber un estímulo que procede del mutuo apoyo que nos brindamos los creyentes. Bueno, recordemos que al pasar de un largo periodo de sufrimiento, todos podemos experimentar desánimo, frustración, y el desánimo nos quita la mirada de Dios y de los demás también. Comenzamos a pensar más en nosotros mismos y cómo es que podemos escapar o salir adelante de la situación, de la aflicción, de la persecución o de cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando. Recuerde que en estos días de julio, hoy estamos a 14 de julio del año 2020, y hoy volvemos aquí en California a regresar a un mandato del gobierno del estado y de la ciudad que nos prohíben reunirnos de nuevo en las iglesias abiertamente adentro de un templo. Solo podemos hacer servicios afuera, siempre con mascarillas y con distancia, como se prevé en las regulaciones sanitarias. Así que esto para muchos seguramente traerá mayor aflicción, mayor desánimo en cuanto a las cosas que se hacen en la iglesia y para otros negocios y restaurantes. Esto causa más desánimo que aliento. Pero cuando uno lo piensa, digamos, son cosas necesarias, son cosas que se hacen, y algunos están totalmente de acuerdo y otros en completo desacuerdo. El asunto es que todos estos cambios constantes nos están trayendo desánimo, frustración sobre todo, y eso tenemos que tener cuidado, hermanos, porque estas cosas nos pueden hacer que quitemos la mirada del Señor, la mirada de los demás, y empezamos solo viendo a nosotros. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en esto? ¿Qué debo yo hacer? Y llenarnos de egoísmo, y eso es algo que es natural en el ser humano cuando pasa aflicciones. Esa es la experiencia que tuvieron los hermanos del primer siglo, porque sufrían por causa de Cristo, y después de un ya largo periodo de tiempo de circunstancias difíciles estaban desanimados, como era de esperarse. Así que Santiago lo que hace es concluir en su carta con 3 exhortaciones prácticas para
para levantar a los hermanos como individuos, para ayudarles a que den testimonio y el testimonio que a tanta falta hace en medio de la aflicción, para poder estimularse a que se apoyen mutuamente. Eso es lo que trata en el capítulo 5, desde el versículo 7 hasta el 20. La semana anterior vimos algunas de estas exhortaciones. La primera es la exhortación a la paciencia, en el capítulo 5 del 7 al 11, y en el versículo 12 la exhortación de cuidarnos de no hacer juramentos, ¿verdad? Y ahora, a partir del versículo 13 hasta el 20, nos habla de dos cosas que van juntas en cuanto a una exhortación a la oración y al apoyo mutuo entre nosotros los creyentes. Así que la exhortación al apoyo, a la oración y al apoyo mutuo, la vemos allí, y es que esta exhortación al pueblo de Dios en medio del sufrimiento es a que oren, a que se apoyen entre cada uno de nosotros. Que cuando estén afligidos, en vez de quejarse, deben orar. Que cuando están contentos, en lugar de jactarse de que están bien y contentos, deben de alabar a Dios. Así que toda la conclusión de este libro pone un énfasis en la importancia de ayudarse mutuamente el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que en lugar de crítica y de queja alabar a Dios y glorificar su nombre y ayudar unos a otros. Ahora, sabemos que lo más fácil es atacar al otro cuando las cosas no nos salen bien, es echarle la culpa a alguien más, y usualmente es aún a la familia o entre los que nos rodean en la iglesia. Lo más fácil es quejarse contra otro, pero lo mejor es ayudarle. Y aquí cuando leemos el versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Ahora, la palabra afligido dice que nos habla de alguien que tiene esa situación de aflicción por cualquier cosa. Hay ahorita en este momento gente que está afligida porque no pueden salir de casa, no pueden abrazar a otros o salir libremente a hacer todo lo que se quiere hacer, y eso causa aflicción. Pero ese que está afligido, el Señor, la prescripción que da a través de Santiago es: haga oración. Así que mi hermano, mi hermana, si en este momento usted está pasando aflicción, ya sea por esta enfermedad del COVID y sus ramificaciones, o por otras situaciones personales en familia, por cuestiones económicas o de salud de alguna forma, lo que le cause aflicción a su vida, a su corazón, lo debe resolver con oración al Señor. No solamente que pida a otros que oren por usted, que eso es bueno, pero aquí nos dice: al que está afligido, la prescripción, la receta es: haga oración. El que está alegre, el que todo le está saliendo bien, las cosas, no se jacte de decir: pero mire, yo no sé de qué están tristes, no sé por qué se preocupan, a mí todo me va bien, yo estoy alegre. En lugar de jactarse en su alegría, es mejor darle gracias a Dios y honrar al Señor. Esta es la prescripción para el que está alegre en medio de toda esta situación. Luego habla de un tercero, en el versículo 14, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ahora, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ahora, ese que está enfermo entre vosotros, a este que está enfermo entre vosotros se le da también una dirección, se le dice que haga algo. Le dice: si está alguno entre vosotros enfermo entre vosotros, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahora, el que está enfermo, en cuanto sea posible para la persona enferma, debe hacer lo posible por llamar a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia, en algunos casos, como en nuestra iglesia, por ejemplo en Lancaster, en Iglesia Bíblica Logos, solamente tenemos un pastor que es el anciano de la iglesia en este momento. En algunos otros casos, como en el ministerio de Faith Community Church, tenemos una serie de ancianos, cuando menos 2 en el ministerio de español, que hablamos español, y otros 8 más que hablan inglés. Puede llamar a cualquiera de nosotros, ya sea a uno como individuo o a otros tantos que según la manera que la iglesia está organizada.
Pero la admonición, la advertencia sobre todo la prescripción más que advertencia es si alguno está enfermo. Ahora le dice llame, le da la dirección, le da la responsabilidad a la persona enferma que llame a los ancianos. Ahora, esto a veces cada persona somos diferentes cuando estamos enfermos. No queremos que otros sepan, no queremos quizás que otros se compadezcan de nosotros, o creemos que no es para tanto y queremos lidiar con la situación nosotros mismos, o solamente que nos sintamos de a tiro muy mal, entonces acudimos a que otros oren por nosotros. Pero cualquiera que sea la realidad y la situación, la prescripción que la Escritura nos da es que si estamos enfermos, llamemos a los ancianos. Y llamar a los ancianos, obviamente que en el contexto de Santiago no era agarrar el teléfono y llamarle a uno de los ancianos, no era mandarle un texto, un email o nada por el estilo. Era literalmente, si no podía ir él o ella, es decirle a alguien en familia o en casa o de quienes estuvieran cerca de él o ella, por favor avisa al anciano, a los ancianos que estoy enfermo y que vengan a orar por mí. Entonces, esa es una responsabilidad del enfermo, debe ser una actitud nuestra. Ahora, el enfermo hacer esto, el llamar a los ancianos y que vengan a orar por él, es algo importante, es algo necesario, que la Biblia lo prescribe. No es solamente una situación de que, ¿qué van a hacer los ancianos? ¿Me van a curar? Ellos no son doctores. No necesariamente, pero espiritualmente y aún hasta físicamente, si el Señor quiere usar a los ancianos en este caso, puede hacerlo. Porque vea lo que dice el pasaje, el versículo 14 otra vez. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Luego le da prescripción de cómo hacerlo, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Ahora, la conclusión de esto, dice Santiago, el versículo 15, y la oración de fe que estén pronunciando los ancianos junto con el enfermo, su familia seguramente, la oración de fe salvará al enfermo. Y cuando dice salvará al enfermo, la palabra salvará es una palabra para sanar, para curar, aunque aquí se nos traduce como salvar. Y salvar no solamente es en el sentido de alguien que está en grave peligro de caer en algo, en una piscina, en el mar o en un precipicio, pero en este caso está en peligro de que esta enfermedad crezca y le cargue mayor problema. Enfermo, dice, para que no caiga, dice, para que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, no los ancianos, ni siquiera la oración de los ancianos directamente, pero es el medio que Dios usa para que el Señor levante al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, eso es adicional, le serán perdonados. Así que vea usted el impacto, la importancia de la oración, sobre todo la importancia de la oración de los ancianos, que son los líderes de la iglesia, a quienes el Señor les ha encargado orar por otros. Ahora bien, alguien dirá, bueno hermano, pero en este momento lo que menos necesitamos o podemos hacer es contagiarnos. Por ejemplo, si alguien tiene COVID. Es verdad, pero piense usted, si es necesario hacerlo, se pueden tomar precauciones, así como los médicos se acercan a los pacientes con una máscara cubierta, con algún vestuario apropiado, y si uno como anciano tendría que hacerlo, habría que hacerlo. En el caso mío personal, yo lo digo así de esa manera, porque es mandato del Señor. Ahora, si no queremos llegar a ese punto y hacerlo, ponernos en riesgo de contaminación directamente de una persona que sí está contaminada, por ejemplo, de COVID, entonces podemos hacerlo quizás cerca en su casa. No tiene que ser exactamente y sin ninguna manera de evitar que tengamos que estar presente con la persona o ungiéndole literalmente con aceite a la persona. También la oración de fe se puede hacer aún a la distancia. Recordemos los ejemplos que tenemos en los evangelios, cuando Jesús oró por otros para que se sanaran, incluso para que resucitaran, aun cuando estuviesen muertos. Entonces, sobre todo para sanarlos, el Señor oró muchas veces a la distancia, a lo lejos. Y la oración de fe del Señor, que obviamente no nos comparamos con Él, pero sí usamos
ese principio práctico de que podemos también a la distancia orar. Así que aquí lo más importante, el principio de sacar de universal de esto es que debemos de ayudarnos mutuamente, y cuando alguien está enfermo, a pedir oración; cuando alguien está triste, orar; cuando alguien está alegre, cantar alabanzas al Señor. Entonces, aquí el asunto es apoyarnos mutuamente. Ahora bien, Santiago, como vuelvo a repetir, había estado hablando o estaba tratando con hermanos que salieron de Jerusalén a otras regiones después de la muerte de Esteban, y están pasando muchas pruebas. Estos hermanos están enfrentando tentaciones, están siendo oidores de la palabra sin hacer la palabra. Algunos servían desmedidamente a los ricos, se desavivaban, pues se daban todo para servir a los ricos, y estos los oprimían. Algunos otros estaban contendiendo por lugares aún en la fe o en la iglesia, y teniendo un uso inapropiado de la lengua. Era un problema, lo mismo que la mundanalidad. Se estaban haciendo amigos del mundo, y algunos de ellos se estaban desviando de la fe. Eso lo vemos todo a lo largo de la carta de Santiago. Así que a esta altura estamos viendo que aborda el tema de estimularse y exhortarnos a que practiquemos la oración en una manera individual, como vimos en los versículos 13, pero también de una manera pastoral, como lo estamos viendo, que los ancianos oren por los enfermos, pero también de una manera corporativa. El versículo 16 dice de esta manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, oiga usted, unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, aquí tenemos una declaración muy agradable, en versículo 16, sobre todo en la parte B, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, hermanos, nuestras convicciones acerca de la oración no siempre están acompañadas de la mejor práctica. Es decir, estamos convencidos que la oración es buena, que es poderosa, que es necesaria, y con todo y eso que creemos, muchas veces no la practicamos como deberíamos practicarla. Muchas veces caemos en el desuso de orar fervientemente, sobre todo, y lo que sucede es que la Biblia nos habla mucho acerca de la oración, pero sin embargo es lamentable el hecho de que tengamos que admitir que nuestras vidas en la práctica no reflejan la convicción que tenemos acerca de la oración. Y bueno, por eso es importante no solo creer y saber el beneficio de la oración, pero darle la atención debida a orar en nuestro diario vivir, darle el lugar prominente que la Biblia le asigna a la oración. Santiago sí le da gran importancia a este asunto. En el capítulo 1, versículos 5 y 6, él introduce el tema de la oración. Se nos insta a orar no solamente por las cosas materiales, pero también por las espirituales. Luego, en el capítulo 2, el versículo 2 y 3, se nos dice que incluso es posible pecar por falta de oración, y pecar por mala oración, por decirlo así. No oramos, y si oramos lo hacemos mal, haciendo peticiones equivocadas. Pero ya aquí al final de la carta, como estamos viendo, él toma esta sección y presenta la oración individual, la oración pastoral, la oración corporativa. Así que el propósito de aquí es que nosotros seamos estimulados a la oración. Y aquí nos dice tres cosas en esta declaración agradable. La oración eficaz del justo puede mucho. Primero nos describe, tres cosas. Uno, el tipo de oración. Nos habla de la oración que es eficaz. El tipo de persona que ora es el justo. Y el efecto que esta oración tiene, que puede mucho. Ahora bien, Santiago lo que hace aquí es usar una palabra algo diferente para oración, diferente de la que incluso usa en los otros capítulos, o en este mismo capítulo 5. O sea que hay dos palabras para referirse a la oración, y estas dos palabras encontramos también juntas en otros dos textos,
o en otros textos de la Biblia, como en Efesios capítulo 6, 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Oración y súplica, aunque las dos cosas son oración, la súplica y la oración, las combina en una forma interesante en Efesios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Vea usted el conjunto de palabras que habla de oración en dos formas diferentes, que son de todas maneras intercambiables. Oración y ruego. Oración y súplica, anteriormente el Efesios 6:18, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y todo eso son parte de la oración. Ahora bien, Santiago nos describe en su palabra, en la palabra que él usa para darnos la prescripción de oración. Es una oración que se hace con pasión, con fervor, de una manera que envuelve todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra voluntad. Así que no es una oración fría, calculada, no es solamente hablar por hablar, sino es un ruego ferviente, insistente, porque lo que queremos en ese momento con esas oraciones es que Dios escuche nuestra oración y que necesitamos que Dios nos responda, y es que por eso hacemos esto insistentemente y a veces hasta repetitivamente. Ahora, la expresión que nos dice del resultado de la oración eficaz es que puede mucho, dice, es muy enfático, porque si la manera que está escrito en original griego, se traduciría más literalmente en nuestro idioma como la oración eficaz puede mucho, dice, pero se podría traducir como la oración eficaz mucha fuerza tiene. Eso sería una traducción, por lo que he encontrado yo, más literal. Mucha fuerza tiene. Es decir, se podría decir, mucha fuerza tiene una petición de un justo hecha con efectividad o hecha eficaz. Puede mucho es el énfasis, aún en nuestras traducciones normales o comunes. Está poniendo delante de nosotros cuál es la capacidad que tiene esa actividad de orar unos por otros en situaciones necesarias. Entonces, cuando nosotros pensamos muchas veces, y definitivamente es considerada la oración algo que el mundo cree que no se necesita. El mundo menosprecia la oración. Hay personas que incluso pueden pasar toda una vida completa sin hablar con Dios. Personas que pueden comer todos los días, varias veces al día, sin dar gracias a Dios por los alimentos que Dios les provee. No lo creen necesario para sus vidas. Hay veces que solamente cuando se encuentran en momentos de muy difíciles, de peligro, de enfermedad o situaciones que creen que es necesario hablar con Dios, entonces lo hacen. Pero ese estilo de vida no es el de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. Un cristiano genuino, verdadero, tiene que hablar con Dios, tiene que buscar a Dios, tiene ánimo de orar, incluso porque sabe, primero que nada, y que la oración tiene fuerza, que puede mucho. Ahora, el tipo de oración que se nos dice es la oración, es de tipo eficaz. La palabra griega para que se traduce como eficaz es energeo, de donde vienen también palabras como energía. Entonces, ¿de dónde viene nuestra palabra energía? Bueno, viene de la oración. Entonces, en otras formas, la palabra o el acto de orar es el acto de energizar. Energizar en el poder de Dios, obviamente. No es nuestra energía, no es nuestro poder. Pero es interesante porque algunas traducciones incluso hablan de que la palabra eficaz es también traducido, o se puede traducir como algo así como ferviente, porque se hace con pasión, con una... describe una oración que es ardiente, que es efusiva, que es con fervor, pues.
Entonces, en Lucas 11:5, por ejemplo, se nos da un ejemplo de una oración ferviente. Vea conmigo en Lucas capítulo 11, versículo 5. Vamos a leer un pasaje donde hay una oración, un ejemplo de oración ferviente. En 11, Jesús está hablando de oración y el 11, versículo, ¿qué les dije? El 11:5 de Lucas dice así: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiéndole desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. El 9 dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que busca recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces ahí tenemos un ejemplo de oración ferviente, insistente, aún de importunidad, en el caso del pasaje que leemos, como un vecino va y busca a su vecino para que le consiga pan y que le provea de pan para sus invitados, por decirlo así. Ahora bien, allí se ilustra la clase de oración que puede ser como una molestia para aquel que se le pide algo. Pero a Dios no le molesta que nosotros le pidamos. A Dios no le molesta que nosotros le insistamos. Él no se cansa de oírnos. Él, cuando a su tiempo quiere resolver nuestras situaciones, lo va a hacer definitivamente, pero para nosotros nuestro trabajo es insistir al Señor. Si vemos el libro de Lucas, el capítulo 18 también, dice aquí, capítulo 18 de Lucas, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Y el 2 continúa diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hay mucho que explicar de esta parábola, desde luego, pero una de las cosas que entendemos es que la insistencia en la oración requiere energía. Por eso que la oración energeo, la oración eficaz, es algo que es insistente, no es algo frío. Así que tenemos que estar dispuestos, hermanos, a orar de esta manera, a disponer nuestro corazón, a elevar nuestra alma, como dice el salmista en el Salmo 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Levantar nuestra alma al Señor, por la situación que estemos pasando ahorita en general en el mundo, en su vida personal, en su familia en particular, en la iglesia que estamos enfrentando. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Y lo que más necesitamos unos a otros y que podemos hacer unos por otros es, en este momento, parte de algo que no nos cuesta mucho dinero o nada de dinero, que no tenemos que gastar mucho tiempo porque en corto tiempo se puede hacer y que lo podemos hacer a nuestra disponibilidad de tiempo y de energía, pero que se debe hacer bajo
la guía de Dios, de su Santo Espíritu, y guiados por su palabra que nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos ayudarnos mutuamente en oración, hermanos. Si usted está orando, se le agradece completamente porque está orando por la iglesia, por el ministerio, por los hermanos, por su familia, por los enfermos, por las autoridades, por todo lo que podemos orar. Hermanos, no desmayemos en seguir orando unos por otros, en seguir apoyándonos mutuamente unos por otros. Yo sé que lo más fácil es empezar a criticarnos unos a otros. ¿Por qué esto no se hace? ¿O por qué aquello no pasa? ¿O por qué no cambian las cosas? ¿O por qué no se hace algo mejor? ¿O por qué mejor no esto? En lugar de quejarlos y murmurar unos contra otros, sobre todo en la iglesia del Señor, es mejor orar y apoyarnos unos a otros, en oración principalmente. Eso es lo que Santiago está concluyendo en esta carta. Así que la oración eficaz, aparte de todo, puede mucho. Entonces, aquí no nos habla de una oración que es casual, fría, de vez en cuando, sino que es apasionada, entregada, como dice el Salmo 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Bueno, así que el tipo de oración es importante, pero también es muy importante el tipo de oración que presenta la oración, es decir, la persona que presenta esa oración eficaz. ¿Qué tipo de persona es la que presenta la oración? Bueno, aquí dice la oración de el justo. El justo, ¿quién es el justo? ¿El pastor es el justo? ¿El anciano es el justo? ¿Los llamados guerreros de oración son los justos? A la luz de las Escrituras, mis hermanos, podemos decir que el justo es todo aquel que tiene una limpia conciencia delante de Dios, que ha sido lavado, regenerado por la sangre de Cristo, que el Espíritu de Dios habita en él o en ella. Por eso podemos decir que es alguien que tiene una fe viva, como lo hemos visto en el pasaje de Santiago capítulo 2, desde el 14 al 26. Entonces es alguien que no toma por juego las cosas de Dios. Es alguien que toma en serio a Dios, toma en serio su palabra, toma en serio la oración. Y entendemos que no está hablando de alguien que es perfecto, que es sin pecado, todo lo contrario. El mismo versículo 16, que vamos a ver enseguida, o estamos leyendo de Santiago, nos exhorta a que hagamos algo. Y mira lo que nos exhorta en Santiago 5:16. Vea, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí no está hablando el justo no es una persona perfecta y sin pecado. No, pero es una persona que tiene conciencia de Dios en todo tiempo, toma las cosas de Dios en serio, aun cuando no puede hacerlo todo perfecto y tropieza y tiene pecado de vez en cuando, se levanta, pide perdón, le pide al Señor guía y con humildad se entrega a Él de nuevo y camina. Ese es el justo. Y no es exclusivamente una persona que tiene una posición elitista dentro del término de la iglesia, no, todos estamos igual, pastores, no pastores, evangelistas o ministros de música o de otra forma, maestros, en la palabra todos estamos en igual, somos justos por la gloria, para la gloria de Dios, pero también por el poder y la autoridad del Señor solamente. Así que todos los que estamos en Cristo y estamos en esa condición, que somos justos, es a quien se nos escribe que es la persona que puede tener y puede practicar una oración eficaz. Ahora, podemos concluir entonces que Dios no trata con personas injustas o personas que no toman en serio las cosas de Dios, con personas que solamente viven como les da la gana y después dicen yo soy cristiano, yo soy justo y yo le oro a Dios y Dios me oye porque no tiene otra más que oírme. No, la oración del justo lo clarifica el Señor a través de Santiago. ¿Quiere decir que la oración del injusto el Señor no la oye? No con este fin, no con estos fines. La oye para arrepentimiento. Si el injusto es convencido por el Espíritu de Dios de pecado y se arrepiente, es claro y obvio y definitivo que Dios escucha esa oración de arrepentimiento. Pero mientras su oración sea de jactancia, o sea de conveniencia, o sea de vivir una vida sin piedad, es posible que Dios no le escuche, no le atienda. Ahora, Dios lo que quiere es que vivamos de acuerdo a su voluntad y que aquí no se trata de orar a Dios como si fuera aquello de que se habla del genio de la lámpara, que tener
la lámpara de Aladino y frotarla y pedir 3 deseos. Ese no es el Dios nuestro, ese es el Dios, eso es una invención, una fábula, no sé. Pero aquí el Señor concede oraciones a aquellos que viven justamente delante de Él, no en perfección ni sin pecado. Eso es imposible, no hay nadie que lo pueda hacer, solamente Cristo lo hizo. Pero, por ejemplo, Primera de Pedro 3, versículo 7. Primera de Pedro, en capítulo 3, versículo 7, nos da un ejemplo. Dice así: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, hablando de sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quienes estamos casados, se nos dice y se nos da un ejemplo, y este ejemplo es universal para el hombre y la mujer, o aún para aquellos que no están casados. Podemos sacar una aplicación de esto, pero directamente al que está casado dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y luego dice: ¿cómo se vive sabiamente? Con ellas, dándole honor a la mujer como vaso más frágil. Y dando honor a la mujer como vaso más frágil, simplemente no es solamente de no maltratarlas, que eso es parte de lo que esto se debe de pensar y se debe de aplicar, pero también como a coherederas de la gracia de la vida. Y entonces no solamente es porque es una persona más frágil que yo, puede ser que a lo mejor la esposa de alguien, de un hombre, pueda ser físicamente más fuerte que él. Puede ser que emocionalmente o mentalmente sea más fuerte que él, o incluso espiritualmente sea más fuerte que él. Aquí no se trata de que es que la mujer es más débil que yo. No, lo puede ser en físico o en algún otro aspecto, pero no se trata de esa debilidad, se trata de su fragilidad. Entonces dice que como un vaso más frágil, sí, es más frágil que tú en algún aspecto, y no explotes esa fragilidad de ella, sino que piensa en que ella es coheredera de la vida, de la gracia de la vida, juntamente contigo, y eso debe ¿cómo se dice? Llevarme a mí como esposo a que oremos al Señor con conciencia de que no hacemos daño, en este caso a nuestras esposas. Esto no quiere decir que vamos a ser los perfectos maridos que nunca cometemos un error, eso es imposible. Pero hay algo que en general nos dice aquí, que debemos de vivir sabiamente con ellas, y el punto que hace aquí es con el fin que se debe hacer, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones. Entonces, vivir con nuestras esposas de una manera abusiva, quienes estamos casados, de una manera totalmente desconsiderada, implica claramente que nuestras oraciones van a ser estorbadas. Van a ser estorbadas. Y como podemos observar, el tipo de persona que hace la oración es muy importante en este asunto. La oración eficaz del justo puede mucho. Jeremías 15:1, por ejemplo, también dice así: me dijo Jehová, sí, o aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaré en mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Aquí lo que entendemos o podemos entender de ese pasaje de Jeremías 15:1 es que Moisés y Samuel fueron, y lo vemos a través de la historia bíblica de ellos, que fueron dos personas que fueron conocidas como intercesores efectivos en la historia de Israel. Tanto Moisés como Samuel intercedieron ante Dios a favor del pueblo. Ese es el tipo de persona que ora. Ese es el tipo de persona que ora y que su oración es efectiva. Por eso es que es importante la persona, en este caso el justo, como lo dice Santiago. Por ejemplo, en el caso de Caín y Abel, por ejemplo, en el libro de Génesis 4, se nos dice que Dios no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel. Eso lo confirma el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. Otro ejemplo, el Salmo 34:15 dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Vuelve a hacernos, o nos hace también aquí énfasis en el justo o los justos. El Salmo 66:18
Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, reflexiona el salmista, el Señor no me habría escuchado. Bueno, entonces el justo es una persona que tiene conciencia de Dios y por tanto busca apartarse del pecado, busca vivir lo mejor posible para el Señor, agradándole a Él en lo mejor posible, y entonces sus oraciones con insistencia, con fervor, a favor de otros, sobre todo si vemos aquí, pueden mucho. Es interesante, importante decir que no dice puede todo, que cada vez que ore el justo se van a hacer las cosas, van a suceder las cosas, o va a recibir las peticiones que haga. Dice puede mucho. No es lo mismo puede mucho que puede todo, pero se acerca mucho, o es mejor que pueda mucho o que pueda poco, o que casi no pueda. No, puede mucho, y eso es importante verlo. Ahora, cuando se trata de la oración eficaz, entonces, la cual produce resultados favorables, se requiere que el individuo tenga una relación apropiada con el Señor, porque es la prerrogativa de Dios que Él escuche a quien Él quiere. Él es soberano, y Él ha escogido a escuchar la oración de los justos y cerrar incluso sus oídos a la oración de aquellos que no se interesan en Él. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Por ejemplo, en Proverbios 1:28 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 21:27 dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Así que vemos en la Escritura que Dios se reserva el derecho de escuchar a quien Él quiere, y prácticamente nos dice que Él escucha la oración del justo, pero no la del injusto. Isaías capítulo 1, versículo 15 también dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Está hablando de gente injusta, de gente que se ha apartado de Dios, gente que no quiere agradar al Señor. Zacarías 7:13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. En Juan capítulo 9, versículo 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esas son las definiciones y el contraste entre el justo y el injusto, entre el impío y el creyente, el piadoso. Salmo 18:41 dice: clamaron a mí y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y hermanos, hay cuantos pasajes más que pudiéramos ver. Por eso salmista como David, en el Salmo 17, él ora de esta manera, dice: oración de David: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian en tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Esta era la oración de David, y sabemos que David estaba lejos de ser perfecto, pero era un hombre justo delante de Dios por el poder y la gracia del Señor. De tal manera que si vemos cómo Dios escucha las oraciones de los justos, el Señor lo hace, así como no escucha la oración del injusto. Dios escuchó la oración de Moisés cuando
él pidió que el Señor le dejara guiar a este pueblo, al pueblo de Israel. Ahora, la oración de Santiago o la prescripción de Santiago se nos dice que la oración del justo puede mucho. Así que allí, hermanos, nos lleva a algo muy importante, y es que nosotros necesitamos orar, deseamos orar, queremos orar, pero para hacerlo también necesitamos preservar nuestra integridad, vivir con limpia conciencia delante del Señor, tratar con nuestro pecado apropiadamente, y eso es crucial para que Dios atienda a nuestra oración. Es lo que estamos aprendiendo en este pasaje. La oración puede mucho, y eso es agradable, eso es alentador, pero tiene que ser la oración del justo. Debe ser el reflejo de una persona que ama al Señor y lo busca. La oración entonces no es solamente un ejercicio vano, solo porque queremos obtener resultados, sino que el Señor quiere ver la oración y que sea en nuestras bocas y en nuestras personas como un instrumento poderoso de sumisión a Él, de humildad ante Él, de dependencia de Él y para la alabanza de su nombre. Con todo ello, beneficioso para nosotros y para los demás. Así que en este sentido uno tiene acceso a Dios a través de la oración, por medio de la oración. Imagínese usted tener acceso ante el Dios supremo, el Dios que hizo todas las cosas. Usted y yo queremos ver alguna autoridad en nuestra ciudad o en nuestra nación. Hay que hacer una serie de peticiones y requerimientos que posiblemente muchos de nosotros no cumplimos para simplemente querer una audiencia con un gobernador, con un presidente, con un rey o una persona prominente. Pero para buscar y encontrarnos con Dios, todo lo que necesitamos es un corazón limpio, agradable al Señor, humilde de corazón, y invocarlo a Él. Y el Señor nos permite llegar hasta su trono de gracia en oración. Y una oración de un justo puede mucho. Entonces Santiago nos va hablando, nos va llevando a que tenemos que ser, hermanos, orar a favor de una persona o de otros y compartir con ellos. Entonces todos los versículos nos están enfocando este pasaje a llevarnos a que oremos por otros, sobre todo por los que están desanimados, por los que están débiles, ya sea que estén físicamente débiles o espiritualmente o anímicamente débiles. Necesitamos básicamente, hermanos, hacer oración unos por otros, estimularnos unos al otros, y entonces algo que vemos aquí es un ejemplo muy estimulante, algo que nos estimula a que hagamos esto, y es un ejemplo alentador, el ejemplo de Elías. El versículo 17 nos dice la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías nos dice pues que en otras palabras no era más que un hombre, no era un dios, no era semidios, no era superpoderoso, era un hombre normal, por decirlo así, pero tenía aspectos muy importantes. Era un hombre recto, era un hombre que obraba con limpia conciencia delante de Dios, y es por eso que su oración llegó al Señor. Ahora, algo más, Elías oró fervientemente. Ahora, de él se pueden decir muchas cosas, pero a Santiago lo que le llama la atención de Elías es que este era un hombre de oración ferviente, y por eso lo usa como un ejemplo para estimular a aquellos y a nosotros, para alentar a nuestros lectores que debemos practicar la oración eficaz, poniendo como ejemplo precisamente a Elías. Ahora, la eficacia de la oración no es solamente para hombres especiales, para gente especial, sino que la eficacia de la oración está en el poder de Dios, y este poder está disponible para todos los creyentes, los cristianos que viven una vida justa y piadosa delante del Señor. Está dispuesto para usted y para mí, mi hermano, mi hermana que me escucha. Tenemos que cubrir requisitos, buscar ser justos, con limpia conciencia delante de Dios.
el tener genuinamente preocupación de ayudar a otros, de interceder por otros, sin ser forzados a ello. De una manera, otra vez, con limpia conciencia, con un verdadero deseo de ayudar a otros. Y la oración eficaz de nosotros, los justos, puede ser muy buena y provechosa para nuestra vida, para la vida de los demás sobre todo, y sobre todo aún más por encima de eso, para la gloria de nuestro Dios y Señor. Así que la eficacia de la oración tenemos que, está de alguna manera descrita de cómo y cómo puede ser efectiva. Ahora, la pregunta es, ¿creemos nosotros en el poder de la oración, mis hermanos? Hay fe, hay creencia, una creencia clara de que la oración al Señor es poderosa. Si estamos dispuestos, segundo, a hacer lo que Dios nos pide para que Él escuche nuestras oraciones, estamos dispuestos a ser creyentes que con nuestros pecados que cometamos, nuestros errores que hagamos, arrepentirnos y pedirle con humildad al Señor que nos guíe y que escuche nuestras oraciones. Estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pida para que Él escuche nuestras oraciones y que el ejemplo de Elías, que es para enseñarnos que cualquier cristiano puede puede llegar a Dios en oración y el Señor contestarle. O sea, no todos vamos a tener y querer hacer una oración como la de Elías exactamente, de parar la lluvia del cielo, porque no es necesario. Aquello era una necesidad práctica y además era una necesidad que a Dios le agradó y por eso la concedió. Pero ¿cuántas oraciones nosotros podemos hacer a favor de otros, a favor nuestro, que también van a agradar a Dios y que milagrosamente el Señor puede orar? Tenemos que creer en eso, si es que queremos ser efectivos en la oración. Ahora, yo sé que nosotros hemos visto resultados de oraciones en nuestras vidas, en las vidas de otros, hechas por justos en muchas partes. Y la pregunta es, ¿seguimos creyendo que el Señor responde a las oraciones? ¿Que Él responde a nuestras oraciones? De una manera milagrosa el Señor una y otra vez respondió a oraciones en el pasado, pero también en el presente. También en el presente. El Señor sigue orando. Seguimos orando unos por otros, orando por amigos enfermos, familiares enfermos, gente que escuchamos que tienen situaciones difíciles, oramos por ellos y el Señor escucha. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero en conclusión, mis hermanos, no permitamos que la incredulidad, que es una característica del mundo, se aloje en nuestro corazón. Lo que debemos hacer es no permitir que haya contradicción tampoco en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos. Que seamos personas que seamos genuinas en lo más posible. No sin error ni sin pecado, pero absolutamente entregados a Dios en lo posible. Porque queremos orar con un fervor real, no fingido, que seamos sinceros en la oración, porque vuelvo a repetir lo que la palabra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, mis hermanos, elevemos al Señor oraciones con energía para que eficazmente el Señor conteste, ya que eso puede hacer mucho para la gloria de su nombre y para el beneficio de muchos de nosotros. Como iglesia, mis hermanos, tenemos el resto de este día, de esta semana, del año nuevo, si el Señor nos permite, del año que viene, todo el año que está por correr. O sea, en la soberanía de Dios y en la permisividad de Dios, el Señor nos da tiempo para que nosotros oremos, para que vivamos, para que demostremos que nosotros creemos en ese Dios maravilloso, en el Dios que responde a nuestras oraciones. Hermanos, les invito y les animo a que esta semana continúen ustedes perseverando en el Señor, que en medio de la aflicción, si andamos con el Señor, mis hermanos, en medio de estas situaciones tan difíciles, que no son persecuciones necesariamente ni nada así, pero hermanos, podemos salir adelante en esta situación difícil que estamos pasando, que parece que las cosas avanzan un pie y dan un paso hacia adelante y luego dos hacia atrás. No se preocupe, en lugar de quejarnos,
alabemos al Señor, glorifiquemos a Dios y hagamos con lo que el Señor nos permite hacer lo mejor. Y lo que podemos hacer en estos días, hermanos, es orar al Señor si estamos afligidos. Si estamos alegres, cantémosle al Señor. Y orando al Señor en aflicción y cantándole en alegría, Él se alegra y Él se complace de nuestra comunión con Él. Buscándole a Él, mis hermanos, es lo que necesitamos. Aún encerrados en nuestras casas, aún limitados de poder salir solamente a ciertas cosas, aún con una boca tapada o con guantes o siempre lavándose manos y todo lo que tenga que hacer. Mis hermanos, yo les animo que perseveremos en el Señor. Perseveremos en el Señor. Esta semana que está corriendo hoy, a partir de hoy, todavía el día de hoy, estamos en julio 14, este próximo domingo, como un pequeño anuncio, les hago saber que no vamos a poder reunirnos en el templo, adentro del santuario, como lo estamos haciendo en estas últimas semanas. Por la orden del gobernador y del gobierno local, no se pueden hacer servicios de las iglesias y de otros tipos de cosas adentro de un edificio. Así que lo más que podemos hacer en estos momentos, sin violar las leyes de esta tierra y agradando a Dios con ello, es que volvemos ahora a pasar los servicios solamente por internet, por la vía del canal de YouTube de faithcommunitychurch.com. Así que a través de este video vamos a hacer lo que se conoce aquí en inglés como live stream. En vivo vamos a estar pasando el servicio, donde solamente vamos a estar el grupo de adoración y yo como predicador, y va a llegar el mensaje y la adoración hasta sus hogares, donde usted pueda encontrarse con nosotros a las 11 de la mañana el próximo domingo. Le invito a que se sintonice con nosotros, nuestros hermanos en el Ministerio de Faith y también de nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Logos y todos aquellos que se encuentran donde quiera que les guste sintonizarnos con nosotros este próximo domingo a las 11 de la mañana. Vamos a estar en vivo trayendo este servicio para la gloria y honra del Señor y para nuestra comunión con Él. Hermanos, oremos unos por otros, no desmayemos y siga apoyando estos ministerios, hermanos, con sus oraciones, con sus ofrendas, sus diezmos y participando unos con otros. Hable a otros hermanos, ore por otros hermanos, mándeles un texto, mándeles una carta escrita, una tarjetita de lo que fuese, de manera que aliente el corazón de alguien, una palabra del Señor, una palabra que el Señor ponga en su corazón a favor de otros. Estimulémonos al amor y a las buenas obras, aun cuando no nos podemos ver y tocar y saludar personalmente, que eso sería lo más importante y lo más mejor. No es lo mismo hacerlo a la distancia, pero esto es de que con estas limitaciones hagamos lo mejor, mis hermanos. Les animo en el amor del Señor y gracias por su atención. La próxima semana, por razones técnicas, posiblemente no pasemos el estudio, pero vamos a hacer lo posible. Y si no, recuerde, los domingos estamos, cuando menos este domingo que viene, a las 11 de la mañana. Que Dios nos los bendiga a todos ricamente. Oremos al Señor precisamente. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu rica y abundante gracia por nosotros. Señor, nosotros que estamos hoy participando de este sermón, de este estudio, que trae comunión en una manera electrónica, virtual le llaman. Señor, contigo nos comunicamos, Señor, sin poder verte en video o escuchar tu voz audible necesariamente, pero sabemos que tú estás ahí. Tú eres inamovible, Señor. Y tú has prometido que escuchas la oración de los justos. Y Señor, nosotros somos justos, no en nuestro poder, ni en nuestra virtud, sino por la sangre de Cristo Jesús, que nos lavó nuestros pecados, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Y Señor, con gracia y humildad y gratitud, elevamos oraciones en esta hora. Yo te pido por mis hermanos que hoy están desanimados ahí, que están desesperados, que están algunos, Señor, confundidos quizás de lo que tú estás haciendo. Por los muchos que, Señor, están perdiendo su fe.
pero también por los muchos más que están siendo, Señor, alimentados y fortalecidos con el poder de tu palabra, de tu gracia y tu amor. Señor, produce en nosotros un más ferviente deseo de amarte, de buscarte, de servirte. Y que, Señor, cuando se nos dé la oportunidad de volver a reunirnos como iglesias, en congregaciones pequeñas o grandes, Señor, que vengamos con gratitud, con alegría y gozo. Mientras tanto, que ese gozo no se pierda en nuestros corazones, ahí donde nos encontramos en casa. Te ruego por los muchos que están apáticos, Señor, en sus corazones, por niños, jóvenes y adultos que están perdiendo oportunidades de estar como reunidos en la iglesia. Pero, Señor, tu Espíritu está en todo lugar, tu poder está con nosotros. Danos gracia, danos, Señor, la voluntad para seguirte y, Señor, dar testimonio de que sin ser rebeldes a las regulaciones gubernamentales, lo hacemos no para favor de ellos, sino para la gloria y alabanza tuya, porque tú les has puesto por autoridad. Gracias damos, Señor, por esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y mis hermanos y hermanas en las iglesias del Señor, juntos concluimos amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima.